la práctica 1 del compendio de prácticas de la materia de Química Orgánica 4, que es de químicos, con clave 1606. Y específicamente el día de hoy veremos lo que es ácidos carboxílicos 1, la práctica denominada como hidrólisis alcalina de lo que es benzonitrilo para obtener ácido benzoico, que es el que se ve aquí. No, aquí. Está aquí, ok, arriba de mí, ¿vale? Rápidamente vamos a hablar del grupo funcional ácido carboxílico. Tiene esta estructura donde R puede ser un sustituyente alquilo o arilo y tiene un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. Vamos a representarlo utilizando el ácido fórmico por el momento, que nos ejemplifica muy bien este grupo funcional. Lo tenemos aquí. Para lo que es el ácido fórmico se reportan los siguientes ángulos de enlace: de 124 para el enlace hidrógeno-carbono-oxígeno, doble enlace con el oxígeno, mientras que de 125, prácticamente el mismo, para lo que es el carbono doble enlace oxígeno y carbono enlace sencillo oxígeno. Mientras que para el enlace hidrógeno-carbono-oxígeno, el que está denotado en azul, es de 111 grados, es más pequeño. Esto presumiblemente siendo de 1.20 angstroms para lo que es el carbono doble enlace oxígeno y de 1.34 angstroms para lo que es el carbono enlace sencillo oxígeno. Esto quiere decir que el oxígeno que está enlazado mediante un enlace doble es un enlace más corto que el enlace sencillo carbono oxígeno de esta parte derecha, que sería la parte del hidroxilo, de la parte de hidroxilo. ¿Qué podemos decir sobre su geometría? Bueno, se sabe que el ácido fórmico es prácticamente plano, lo que sugiere una geometría triangular para el átomo de carbono y una hibridación de tipo sp2. De igual forma, ambos oxígenos, al ser planos, se les asigna una hibridación de tipo sp2 y esta sería la distribución de su densidad electrónica. Ahora, ¿qué podemos decir sobre su reactividad? Bueno, dado que tenemos un oxígeno de hidroxilo donando densidad electrónica, vuelve a nuestro carbono poco electrofílico. Si bien tiene un oxígeno del otro lado que está retirando densidad electrónica, el oxígeno con enlace sencillo está donando densidad electrónica, lo que lo vuelve un carbono poco electrofílico. Aquí podemos ver el mapa de potencial electrostático del ácido fórmico, en donde se ve en rojo la zona con mayor densidad electrónica, que es el oxígeno, y en azul el hidrógeno, pues del ácido carboxílico. Es por esta razón que algunos reductores, por ejemplo el borohidruro de sodio, cianoborohidruro de sodio, que requieren la adición de un hidruro al átomo de carbono de carbonilo, para el ácido carboxílico no es eficaz, puesto que no es electrofílico y no se adiciona y hay que emplear otro tipo de reductores. Un ejemplo más, tenemos aquí el ácido acético, donde se forma enlaces o puentes de hidrógeno, como ustedes les denominen, la interacción de enlaces de hidrógeno entre dos especies de ácido acético, es decir, una especie de dímero que se encuentra en disolución. Esta interacción lo que hace es incrementar las fuerzas existentes entre ellos y por consiguiente aumentar el punto de ebullición. En este caso, para el ácido acético, su punto de ebullición es de 118 grados Celsius. Vamos a contrastarlo ahora utilizando una serie de familias análogas. Por ejemplo, vamos a comparar el ácido butanoico, que es el ácido carboxílico lineal de 4 carbonos, con sus otros análogos de 4 carbonos. Por ejemplo, el 2-metil-but-1-eno tiene un punto de ebullición de 31 grados Celsius debido a sus interacciones de Van der Waals, que son débiles. La 2-butanona ya tiene un punto de ebullición de 80 grados Celsius, esto debido a las interacciones dipolo-dipolo existentes. El 2-butanol o butan-2-ol ya tiene un punto de ebullición cercano al del agua, de 99 grados Celsius, por los enlaces de hidrógeno que se generan por este grupo hidroxilo que tiene en esta posición 2. Y como se darán cuenta, por las interacciones que son cooperativas entre ácidos carboxílicos, o sea, entre los grupos funcionales ácidos carboxílicos, ya se tiene un punto de ebullición de 164 grados Celsius, que es mucho mayor que sus análogos. Ahora, respecto a acidez, hay que recordar que la acidez viene dada por la estabilidad de la base conjugada. ¿Qué me va a estabilizar
o desestabilizar la base conjugada, pues muchos factores. Vamos a retomar ahorita dos de ellos. Por ejemplo, tenemos el caso de etanol, cuya base conjugada sería la del ion etóxido, ¿ok? Este tiene una constante de acidez de 1 por 10 a la menos 16. Eso quiere decir que no es ácido. En realidad no es para nada ácido el etanol, ¿ok? Pero en comparativa, tenemos a su análogo, que es el ácido acético, cuyo pKa, ya lo conocemos, es aproximadamente de 4.27. Es decir, una constante de acidez de 1.8 por 10 a la menos 6. Es decir, es más ácido el ácido acético que el etanol. Y su base conjugada es esta de aquí, un ion carboxilato. Se le denomina carboxilato a todas las bases conjugadas de ácido carboxílico. Aquí se le denomina acetato porque estamos hablando específicamente de lo que es ácido acético. Si fuera propanoico sería propanoato, pero aquí estamos hablando de ácido acético. Su base conjugada se le denominaría lo que es acetato. Hay que ver la diferencia entre estas dos especies. El etóxido tiene la carga localizada únicamente sobre el átomo de oxígeno, mientras que su contraparte análoga, el acetato, la tiene deslocalizada no solo en el átomo de oxígeno, sino que por resonancia la puede distribuir al carbono del ácido carboxílico, bueno, del carboxilato más bien, y al oxígeno que está unido mediante doble enlace, ¿ok? Esto le va a otorgar una mayor estabilidad, es decir, una base conjugada más estable. Por consiguiente, lo vuelve una especie más ácida al ácido acético. ¿Qué otro efecto juega? En este caso, el efecto inductivo proporcionado por átomos fuertemente electroatractores o también electronegativos. Por ejemplo, el ácido cloroacético tiene un pKa de 2.9 y entre más distancia se encuentra este átomo con respecto al ácido carboxílico, vemos que el efecto es menor, porque el efecto inductivo es a través del enlace sigma, así que su contribución va disminuyendo conforme se aleja del grupo funcional que estamos estudiando, en este caso pues del ácido carboxílico. Es notorio que en el ácido 3-cloropropanoico, el que se encuentra en medio, su valor de pKa ya es de 4, mientras que para el ácido 4-clorobutanoico ya es de 4.5, es decir, conforme se va agranando la cadena, es decir, en cuanto yo estoy comparando homólogos, ahora se tiene un efecto menor. ¿Qué otro efecto juega? Aparte del efecto inductivo y la cantidad de átomos que me distribuyen la carga, también el efecto resonante. Esto ya se ve mejor en los derivados de ácido benzoico, es decir, ácidos con cadena de arilo, con sustituyentes arilo. Por ejemplo, el ácido benzoico tiene un pKa de 4.2, mientras que el ácido parametoxibenzoico tiene un pKa de 4.5 y el ácido paranitrobenzoico tiene un pKa de 3.4. ¿Qué es lo que ocurre con el ácido parametoxibenzoico? Recordemos que el grupo metoxi es un sustituyente electrodonador y mi base conjugada va a ser un ion carboxilato en esta posición, ¿ok? Ese carboxilato, recuerden que va a tener una carga negativa, o sea, al final en esta posición va a haber una carga negativa. Lo que menos quiere la carga negativa es más carga negativa. Por consiguiente, un grupo electrodonador va a desestabilizar lo que es esta carga negativa, ¿ok? Le estamos dando más carga negativa a algo que ya tiene carga negativa, por lo que no va a favorecer la estabilidad de esa especie. Es por eso que su pKa es todavía mayor a la del propio ácido benzoico, es decir, es menos ácido. ¿Qué pasa con el caso del ácido paranitrobenzoico? Pues que tengo yo ahora un grupo electroatractor y cuando yo forme el carboxilato en esta posición, esa carga negativa va a estar estabilizada por el efecto resonante del grupo nitro, que se encuentra en este caso en la posición para, y lo va a estabilizar. Es decir, va a generar un ion carboxilato estable, por consiguiente más ácido. Y aquí lo pongo en esta parte, es decir, que con el metoxi se desestabiliza el carboxilato, mientras que con el nitro se estabiliza lo que es el carboxilato. Así que hay que grabárselo, ¿ok? El compuesto más ácido es el que genera la base conjugada más estable. Grábenselo siempre, ténganlo siempre presente, no solo para ácidos carboxílicos, para comparar otras especies capaces de formar o tener más bien propiedades ácido-base. Esto es fundamental, no solo en química orgánica, también en química analítica o en química de equilibrio ácido-base, ¿vale?
¿Qué ácidos presentes se encuentran en el día a día? Por ejemplo, tenemos el ácido fórmico, que se encuentra en las hormigas, que ya lo mencionamos. El ácido láctico, cuando realizamos ejercicios, se encuentra presente en los tejidos. Aquí tenemos a Chloe Zink. Y el ácido cítrico, obviamente, pues presente en lo que son los cítricos. Si nos queremos poner más exquisitos, por así decirlo, en cuanto a qué tipo de ácidos carboxílicos son, vemos que en la posición siguiente a lo que es el carbono del ácido carboxílico, para este caso, al que denominaremos como alfa, tenemos un grupo hidroxilo, tanto para el ácido cítrico como para el ácido láctico. Entonces estos dos ácidos se les denomina como ácidos hidroxiácidos, es decir, alfa hidroxiácidos, que tienen un grupo hidroxilo en la posición alfa de los mismos, ¿vale? ¿Dónde se encuentran presentes en lo que son los fármacos? Por ejemplo, se encuentra en la gabapentina, en un compuesto, bueno, un fármaco que está indicado para dolor neuropático. También se encuentra el ácido clavulánico. Aquí tenemos el grupo carboxílico, ácido carboxílico, perdón, en azul, que se utiliza para tratar lo que son, más bien el uso de antibióticos para bacterias que son resistentes a lo que son las... Me recordaré en un momento. Los derivados de lactama, las betalactamas, ya me acordé. ¿Va? Y ya, tenemos la aspirina, aquí tenemos el ácido carboxílico también en azul, lo que se le conoce como para el dolor, un analgésico. Y tenemos también lo que es la prostaglandina E1, que se utiliza para lo que es de vasodilatador. Todos estos son fármacos que tienen presentes el grupo ácido carboxílico y están denotados en color azul. Ahora, los ácidos carboxílicos me pueden servir para llevar a cabo una interconversión con otros grupos funcionales que pueden ser útiles dependiendo nosotros para qué los querramos funcionalizar o qué grupo funcional estemos buscando con el fin que nosotros estemos estudiando, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo formar un cloruro de ácido haciendo reaccionar un ácido carboxílico con cloruro de tionilo o pentacloruro de fósforo. Puedo también regresarme al ácido hidrolizándolo utilizando lo que es agua, ¿vale? También yo puedo formar lo que es un anhídrido utilizando un carboxilato y utilizando un alcohol puedo yo sustituir lo que es alguno de los fragmentos del anhídrido para llegar a lo que es un éster, ¿vale? El éster, al igual que el cloruro de ácido, se puede hidrolizar con ácido o base y me va a formar lo que es el ácido carboxílico. Y si yo tengo el ácido, puedo regresar al éster mediante catálisis ácida y utilizando un alcohol. De igual forma, si yo tengo un éster, puedo hacerlo reaccionar con una amina para formar la amida correspondiente. Y la amida generalmente son muy resistentes a la hidrólisis, pero utilizando ácido concentrado y calentamiento puedo yo regresar a lo que es al ácido carboxílico. Ok, de todos estos sustituyentes a la derecha, bueno, mi otra derecha, esta de acá, el más reactivo es el cloruro de ácido, ya que es la especie más electrofílica de todas ellas. Mientras que la de hasta abajo, la amida, es la menos reactiva, puesto que el nitrógeno está donando densidad electrónica a lo que es el carbono de carbonilo, tal cual como lo haría un ácido, pero esto es en mayor medida por la amida que por un ácido carboxílico o un éster. Incluso el enlace de amida, el carbono nitrógeno, es muy estable por la resonancia que presenta y además es plano y le confiere todo esto una rigidez estructural, cosa que no se ve en el éster, por ejemplo, o en el ácido carboxílico. También puedo yo llegar directamente del cloruro de ácido a lo que es un éster o una amida mediante el uso del alcohol correspondiente o la amina correspondiente. Estas dos reacciones se les denominan como de Schotten-Baumann. Ok, estas son solo algunas formas de hacer derivados de ácidos carboxílicos. Hay más, solo es un breve resumen de su reactividad. Ahora, ¿cómo hago ácidos carboxílicos? Bueno, como la práctica 1 lo señala, pues hidrolizando un nitrilo. Utilizando ácido o base es posible llegar a lo que es el ácido carboxílico. En esta sesión de laboratorio de la práctica 1 se realiza lo que es la hidrólisis alcalina, no la ácida, ¿ok? Pero ambas son viables para llegar al producto final, que es un ácido carboxílico. Pero ¿cómo preparo mi nitrilo?
Bien, lo puedo hacer si yo tengo un grupo, un sustituyente alifático, si R1 es alifático y tengo un buen grupo saliente, puedo hacer una sustitución nucleofílica con un ciano, es decir, con una sal de cianuro, por ejemplo, cianuro de potasio, cianuro de sodio, que puede ser mi nucleófilo y desplazar y sustituir a mi grupo saliente. En cambio, si yo tengo un sustituyente aromático, puedo formar la sal de diazonio respectiva y mediante una Sandmeyer, utilizando cianuro de cobre 1, puedo yo obtener mi nitrilo, ¿vale? Esas son dos formas de obtener nitrilos. Hay más, únicamente se muestran estas dos a manera de ejemplo, ¿vale? Ahora en el laboratorio de química orgánica 4 solo vamos a ver dos formas de llegar a ácidos carboxílicos, ¿vale? Que una ya mencioné, que es la hidrólisis de nitrilos, que puede ser tanto en medio alcalino o en medio ácido, pero también se encuentra lo que son la oxidación de las metilcetonas, ¿vale? Que se llama la reacción de haloformo, en donde realizamos una halogenación exhaustiva en la posición, en el metilo, pues, en el carbono del metilo de la metilcetona, y después la sustitución para formar lo que es el ácido carboxílico. Aunque existen otras formas de llegar a un ácido carboxílico. Una de ellas es la carboxilación de Grignard, partiendo del reactivo de Grignard y con burbujeo de CO2, que será nuestro carbono del ácido carboxílico. También se puede mediante oxidaciones, por ejemplo, de aldehídos. Benzaldehído es normal que se oxide con el paso del tiempo y en la cromatoplaca aparezca otra mancha abajo. Propiamente es producto de su oxidación con el tiempo y da origen a lo que es el ácido benzoico, ¿vale? Y la sustitución de las cadenas laterales de los alquilbencenos de metilos y metilenos son propensos a oxidarse con el agente oxidante adecuado, obviamente, que también me da origen a lo que son derivados me da origen a ácidos carboxílicos de tipo aromático, de arilo, ¿vale? De todas estas, las dos de arriba son las que se hacen en el laboratorio de química orgánica 4. También se encuentra Kolb-Schmidt, pero esa no la incluí, porque no me tocó darla. Cuando estuve preparando esta presentación no me tocó darla, entonces no tuve la consideración de agregarla en esta diapositiva, pero también es con fenoles y con CO2. Es parecida a la carboxilación de Grignard, solo que en vez de un reactivo de Grignard se utiliza un anillo activado frente a sustitución electrofílica aromática, ¿vale? Bien. Esto se quedó ahí. Bueno, el mecanismo de la hidrólisis alcalina de nitrilos empieza obviamente en este caso de nuestra práctica con el benzonitrilo, el medio alcalino, por la adición de hidróxido a lo que es el carbono del nitrilo. Esta adición me va a desplazar la carga negativa a lo que es el nitrógeno, que posteriormente va a obtener un hidrógeno, o más bien se va a protonar por acción del disolvente, que en este caso es agua, formándome el siguiente intermediario. Después, mediante un equilibrio de tautomería, va a formar la amida correspondiente, que se encuentra a su derecha, arriba a la derecha. Acá. No, acá. Es que estoy invertido y es más difícil, ¿ok? Esa amida propiamente es una benzamida. Va a sufrir la adición de otro ion hidróxido del medio, desplazando la carga al oxígeno, y cuando esta carga regresa en nuestro intermediario tetraédrico, va a expulsar lo que es una especie denominada como amiduro, ¿vale? Este amiduro es una base extremadamente fuerte en disolución, por lo que este equilibrio está fuertemente desplazado hacia la izquierda, hacia la formación de el carboxilato, bueno, en este caso sería benzoato específicamente, y amoníaco, la liberación de amoníaco. De hecho, esta reacción huele a amoníaco. Si lo quieren comprobar, háganlo con cuidado, no acerquen toda la cara al matraz de reacción, pero se percatarán que se desprende amoníaco. Justamente este desprendimiento de amoníaco es lo que desplaza esta última reacción hacia la formación de los productos a la izquierda. Además de que hace que sea una reacción limpia, pues el amoníaco escapa del medio y en disolución únicamente me queda el hidróxido, que se encuentra en exceso, y el carboxilato. Este es el benzoato que les comentaba. Y todo esto fue el paso 1. Posteriormente sigue acidular el medio de reacción,
para generar el ácido benzoico, el cual tiene una pésima solubilidad en agua a temperatura ambiente y fría, por lo que va a precipitar como un sólido blanco. Y justamente esta baja solubilidad en agua fría le permite su recristalización mediante recristalización simple, puesto que se disuelve en agua pero caliente, ¿va? Entonces tienen que hacer esta recristalización simple para obtener unos cristales de aguja bonitos de ácido benzoico. Esta práctica sale bien, hasta haciéndola mal, porque es muy limpia, la termodinámica está de nuestro lado, Le Chatelier está de nuestro lado, entonces es muy sencilla de hacer y se obtienen generalmente buenos rendimientos, como de 80%, si el alumno sabe trabajar bien. Es decir, si sabe recristalizar bien, no añade agua de más, permite que se enfríe el matraz para obtener cristales y los puntos de fusión salen muy, muy cortos, en intervalos muy cortos y cercanos a lo reportado en la literatura. ¿Qué podemos hacer ahora o hablar ahora respecto a la solubilidad de los derivados de ácido carboxílico y los ácidos carboxílicos? Pues tenemos para comparar, como ya estábamos viendo ácido benzoico, pues vamos a hablar de ácido benzoico. Como les mencionaba, este compuesto es soluble solamente en agua caliente. A temperatura ambiente no se va a disolver para nada. En comparativa con su sal de sodio, el benzoato de sodio es súper mega soluble en agua y se emplea en alimentos. Esta sal, benzoato de sodio. Para comparar otro análogo de ácido benzoico, tenemos el ácido paraclorobenzoico, un derivado de ácido carboxílico con el que yo trabajo, que tiene un átomo de cloro en posición para. Este es insoluble en agua caliente, por lo que su recristalización es muy complicada y de hecho se purifica sublimándolo. Yo trabajo con él, se obtienen cristales bonitos, pero preferiría que se recristalizara a que salieran volando y tenerlos que capturar después los cristales. Pero bueno, para que vean el efecto que tiene un sustituyente en la solubilidad de los mismos. Para el caso de los de los ácidos carboxílicos alquílicos, aproximadamente con 4 átomos de carbono, 5 de carbono, todavía son solubles en agua. Ya después de eso ya empiezan a ser ya no son miscibles, ¿ok? Ya tienen una solubilidad limitada en agua. Pero para el caso de los de arilo, generalmente son insolubles. La forma de hacerlos solubles es formando su sal, ¿vale? Como el caso del benzoato de sodio. Y aquí tenemos, por ejemplo, el naproxeno, que en realidad es un ácido carboxílico. Aquí está en azul resaltado el grupo funcional. Pero el que se vende en las farmacias es generalmente el naproxeno sódico, que es este de aquí, que es la sal sódica, pues de lo que es el naproxeno, para mejorar su solubilidad. Obviamente este es un analgésico que se administra pues vía oral, ¿vale? Y hasta aquí sería todo en lo que respecta a la práctica 1, hidrólisis alcalina de benzonitrilo. Va, nos vemos, que estén bien. Suerte en su... suerte en su curso de Química Orgánica 4.